Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que les prometo, les va a volar la cabeza, algo que muchos de ustedes estaban esperando y sobre lo que se ha especulado muchísimo. Vamos a hablar de Demet Özdemir y su familia, y sobre todo, de unas palabras de Can Yaman que parece que todos estábamos esperando escuchar. Así que si quieren saber de qué se trata, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles todo esto y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, como saben, la vida de las celebridades a menudo está bajo el microscopio, ¿verdad? Y cuando se trata de relaciones, pues con mayor razón. Demet Özdemir, esa actriz talentosísima que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus y muchas otras producciones, ha estado en el centro de atención. Y más aún cuando se trata de su vida personal, su familia y por supuesto sus romances. Todos recordamos la intensa relación que tuvo con Can Yaman, el galán turco que se convirtió en un fenómeno mundial. Fue una pareja que generó muchísima pasión, tanto en la pantalla como fuera de ella, y la separación, pues, dejó a muchos con la boca abierta y un montón de preguntas sin respuesta. Ahora el silencio, ese silencio que a veces habla más que 1000 palabras, parece que se ha roto. Y no de cualquier manera, sino con unas declaraciones, o más bien, unas indirectas, unas pequeñas pistas que nos llegan de la fuente que menos esperábamos o quizás, de la que más esperábamos en secreto, Can Yaman. Han sido meses, incluso años de especulaciones, de rumores, de se dice que, pero ahora, parece que estamos al borde de entender un poco mejor lo que pasó o lo que está pasando en la vida de Demet, y como Can Yaman, de alguna manera, sigue ligado a esa historia, aunque sea solo en la memoria o en el corazón de los fans. Vamos a ponernos en contexto. Demet Özdemir recientemente ha estado mucho en las noticias por su vida personal. Se ha hablado de su relación con el futbolista Oğuzhan Oziakup, luego de un posible nuevo amor, y más recientemente de su vida familiar. Su madre y su hermana a menudo aparecen en algunas de sus publicaciones, y la gente, siempre curiosa, se pregunta cómo es su dinámica familiar, cómo apoyan a Demet en su carrera y en su vida. Y justo en este momento, cuando la atención estaba en su círculo más íntimo, es cuando surgen estas palabras de Can Yaman. ¿Qué dijo exactamente Can Yaman? Bueno, aquí es donde se pone interesante. No fueron unas declaraciones directas tipo terminé con Demet por esto o lo otro. No, señores. Can Yaman es un maestro del decir sin decir. Lo que ha ocurrido es que en una reciente entrevista o quizás en algún comentario en redes sociales, él hizo unas reflexiones sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la fama, y en esas reflexiones, de manera muy sutil, se colaron unas ideas que, para muchos, apuntan directamente a Demet y a lo que vivieron juntos. Por ejemplo, se habló de cómo la presión mediática puede afectar una relación. Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, ha vivido eso en carne propia. Y en sus palabras se podía sentir una especie de melancolía, una reflexión sobre cómo, a veces, cuando dos personas están bajo los reflectores, la relación se convierte en un espectáculo, y eso puede ser devastador. Él mencionó algo así como, cuando el amor se convierte en un producto de entretenimiento, es difícil mantenerlo puro. ¡Boom! Inmediatamente las alarmas se encendieron. ¿Se refería a su relación con Demet? Es muy probable. Piensen en esto, ellos dos eran la pareja del momento. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era analizado al milímetro. La presión de los fans, de los medios, de las productoras, para que mantuvieran esa magia viva, debió ser inmensa. Y a veces ese escrutinio constante puede asfixiar el amor más sincero. Can Yaman parece haber reconocido eso y al decirlo ahora, rompe ese silencio que rodeó su ruptura, dándonos una perspectiva diferente. Pero no se queda solo ahí. También se habló, y esto es clave, sobre las palabras de Can Yaman relacionadas con su familia. Resulta que en esa misma entrevista o comentarios, él hizo un fuerte énfasis en la importancia de la familia, de tener un hogar, de tener raíces. Dijo algo como al final del día, lo que realmente importa es el apoyo incondicional de tu familia, ese lugar donde siempre puedes volver. Y aquí, mis queridos espectadores, es donde se conecta la historia de Demet y su familia con las palabras de Can Yaman. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera, siempre ha sido muy cercana a su familia.
Hemos visto fotos de ella con su madre, con su hermana, y siempre hay un aire de complicidad y apoyo mutuo. Sus seguidores saben que su familia es un pilar fundamental en su vida. Y cuando Kanyaman de repente pone tanto el foco en la importancia de la familia, en ese concepto de hogar y apoyo incondicional, pues es inevitable pensar que quizás se le echaba de menos algo de eso en su propia vida, o que admira profundamente esa conexión que Demet tiene con los suyos. Hay quienes interpretan estas palabras de Kanyaman como una especie de anhelo, una reflexión sobre lo que pudo haber faltado en su relación con Demet. Quizás en medio de la vorágine de sus carreras y de la relación en sí, no hubo el espacio para esa conexión familiar profunda que él ahora valora tanto. O tal vez simplemente está reconociendo la fortaleza de Demet, una fortaleza que en gran parte proviene de ese apoyo familiar. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar de esto después de tanto tiempo? Hay varias teorías. Una es que con el tiempo las heridas sanan y uno puede ver las cosas con más claridad. Quizás Kanyaman ha reflexionado sobre su pasado y ha llegado a estas conclusiones. Otra teoría es que al ver a Demet rehaciendo su vida, o quizás enfocándose más en su vida personal y familiar, él se ha sentido inspirado a compartir sus propias reflexiones. Y una tercera, y esta es la que más me gusta, es que quizás hay un deseo muy sutil, de reconciliación, no necesariamente romántica, sino a nivel personal, de entendimiento. Imaginen la escena: Demet está en casa, rodeada de su familia, feliz y realizada. Kanyaman, quizás en un momento de introspección, recuerda esa época y piensa en la importancia de tener esa base sólida. Y al decirlo sin nombrar directamente a Demet, está enviando un mensaje, quizás de admiración, quizás de arrepentimiento, o simplemente de una verdad que ha aprendido en el camino. Lo fascinante de todo esto es cómo las palabras de una persona, especialmente de alguien tan seguido como Kanyaman, pueden resonar y crear tantas interpretaciones. No hay una respuesta oficial, no hay un comunicado de prensa de Kanyaman diciendo «me refería a Demet». Pero el contexto o el momento, las similitudes en sus historias de vida, todo apunta en esa dirección. Y para los fans que siguieron su relación con tanta pasión, es como si se les estuviera ofreciendo una pieza más del rompecabezas. Además es importante recordar que Demet Özdemir, recientemente, también ha hablado un poco sobre su concepto de familia y de relaciones. Ella ha mencionado la importancia de tener a alguien que te entienda, que te apoye, que sea tu compañero de vida, pero siempre desde una perspectiva de equilibrio y de crecimiento personal. Y si sumamos esto a las palabras de Kanyaman sobre la importancia de las raíces y el apoyo familiar, vemos un patrón, un eco, una conexión que trasciende la mera especulación. Podríamos decir que de alguna manera, las palabras de Kanyaman han roto un silencio no solo sobre su pasado con Demet, sino también sobre la importancia que él, como figura pública, le da a la familia, algo que Demet siempre ha representado de manera muy visible. Es como si ambos, desde sus experiencias, hubieran llegado a conclusiones similares sobre lo que realmente importa en la vida, y ahora, de forma indirecta, lo estuvieran compartiendo con el mundo. Y esta es la belleza de estas historias. No son solo sobre romances fugaces o rupturas dramáticas. Son también sobre el crecimiento personal, sobre el aprendizaje, sobre cómo la vida nos va moldeando y cómo nuestras prioridades cambian. Las palabras de Kanyaman, al enfocarse en la familia y en el apoyo incondicional, nos recuerdan que por muy exitosa que sea una persona en su carrera, por muy intenso que sea un amor, siempre hay un pilar fundamental que nos sostiene: nuestra familia. Entonces, ¿qué esperamos de todo esto? Personalmente creo que es una señal de madurez. Es un reconocimiento de que las relaciones y la vida en general son complejas. Y que a veces las cosas que damos por sentadas, como el apoyo familiar, son las que más valor tienen. Para Demet, quizás estas palabras de Kanyaman sean un reconocimiento de la fortaleza que ella siempre ha proyectado, una fortaleza alimentada por su círculo íntimo. Y para Kanyaman, es un paso más en su camino de autodescubrimiento y reflexión. Así que, familia, ahí lo tienen. Las palabras de Kanyaman que quizás sin darnos cuenta estábamos esperando. Unas palabras que de forma sutil pero poderosa, conectan su pasado con Demet Özdemir, su presente y la importancia que le da a la familia. Es una historia que sigue evolucionando y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles cada detalle. Para resumir, hemos explorado las recientes reflexiones de Kanyaman sobre el amor, la fama y, crucialmente, la importancia de la familia.
Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Demet Özdemir, han resonado fuertemente entre los fans, sugiriendo una conexión con el pasado de la pareja y una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Hemos analizado cómo la presión mediática puede afectar las relaciones y cómo la solidez del apoyo familiar puede ser un ancla fundamental, algo que Demet siempre ha demostrado tener y que Can Yaman parece valorar enormemente ahora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que las palabras de Can Yaman se referían directamente a Demet? ¿Qué opinan de la importancia de la familia en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos y si aún no son parte de esta hermosa familia, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más chismes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.